ya sabéis que estamos en una serie corta en la que hablamos de las tormentas. Hemos visto ya 3 mensajes acerca de las tormentas, 2 de ellos ubicados en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el cual estuvimos viendo cómo el Señor caminaba sobre el agua, ¿recordáis? Y aprendimos los propósitos de las tormentas allí. El propósito final de cualquier tormenta que estás viviendo hoy, que yo vivo, es terminar adorando a Jesús como el Hijo de Dios, así como ocurrió en esa barca. Pero también vimos que las tormentas sirven para mostrarnos que Jesús está con nosotros, para levantarnos cuando nos hundimos en el agua. ¿Cómo conocerás a un Dios rescatador si no estás hundido, si no pasas por tormentas? Y en nuestro último mensaje empezamos a estudiar el libro de Jonás, en el capítulo 1, y estuvimos analizando los primeros 4 versículos. Y básicamente vimos que hay 2 tipos de tormenta. Una tormenta que sucede en medio de tu obediencia a Dios. Esa viene a golpearte fuerte. No porque estés desobedeciendo, sino porque estás obedeciendo. Pero al mismo tiempo, vimos que hay otro tipo de tormentas. Le llamamos tormentas correctivas, tormentas disciplinarias, en las cuales Dios levanta un viento fuerte para atraerte, para llamar tu atención, por algún motivo por el cual no estás obedeciéndole. Y eso fue lo que vimos y lo dejamos ahí. Y quedó pendiente seguir analizando el resto del capítulo. Así que os pido que me acompañéis de nuevo al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Y leeremos desde el versículo 4. ¿Lo tenéis? Pues dice así la palabra del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora quisiera ejercitar vuestra imaginación un poco. ¿Habéis visto alguna vez esas películas que te cuentan la historia en la perspectiva de un personaje y luego te la vuelven a contar en la perspectiva de otro personaje y luego así? Te la cuentan varias veces en función de qué personaje lo está viviendo. Y eso es lo que quiero que hagamos ahora.
Vamos a ver esta película en función de cada personaje. Así que vamos a nuestro primer grupo de amigos, los marineros. Vamos a ver cómo lo vivieron ellos. Fijaos, la escena comienza en alta mar. Estos hombres están enfrentando una tempestad enorme, una tempestad de magnitudes impresionantes. Ahora, recordad que estos hombres son marineros expertos. Tienen largo recorrido en el conocimiento del alta mar, de cómo se manejan los barcos. Pero algo ocurre. Ellos saben que esta tempestad, lo intuyen, no fue provocado por causas naturales. El versículo 4 nos dice que la tempestad fue levantada por Dios mismo. Fue algo impresionante y ellos estaban profundamente asustados. Realmente ven sus vidas en peligro. Así que hacen todo lo que está a su alcance para tratar de salvar sus vidas, de solucionar el problema. Tratan de salir ilesos de esa situación. ¿Lo veis ahí en el versículo 5? Tratan de aligerar el peso del barco para ver si quizás así sobreviven. E invocan a sus dioses falsos. Cada uno tenía un diferente dios. Y empiezan a invocarlo. ¿No os recuerda esto, ese pasaje de Elías y los profetas falsos? Donde Elías le dice a los profetas, invocad a vuestros dioses para formar fuego, para crear fuego. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No pudieron hacer nada. De la misma manera que los dioses falsos a quienes invocan estos marineros no pueden calmar esa tempestad. Porque el Dios que había creado esa tempestad no era conocido por ellos. No podían invocar a aquel de quien no habían oído. ¿Y acaso no es así lo mismo en medio de la gente que nos rodea? ¿No están ellos luchando? ¿No están ellos enfrentando sus batallas sin conocer al único Dios que puede hacer algo a través de ellos y por ellos? Así están. Ellos también enfrentan la caída del pecado. Ellos también enfrentan las consecuencias. Pero no conocen al Dios verdadero. Y si nadie les habla, no lo conocerán nunca. ¿Quiénes son, pues, los que deben hacerlo? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor. Somos nosotros, la iglesia, los creyentes, como hemos recordado esta mañana, los que hemos sido enviados a testificar de ese Dios que calma tormentas, pero no solo calma tormentas en este mundo, calmará la tormenta definitiva cuando tú te encuentres con Él en el día de tu muerte. Es la única manera. Si no lo conocen, no pueden invocarle. Y esta es nuestra tarea, amados. Nuestra tarea. Así que despiertan a Jonás. Estaba Jonás dormido en una siesta, para que también se ponga a clamar con ellos al Dios cualquiera que sea el que adore Jonás. Y al ver que la tormenta no se calma, concluyen que hay alguien en ese barco que está originando ese problema. Y es una conclusión acertada. Le dan al blanco. Es verdad. Y deciden realizar una práctica que era muy habitual en aquel entonces. Echar suertes de alguna manera para ver por culpa de quién había sido la tormenta. Y es lo que hacen. ¿Y en quién cae? En Jonás. Qué coincidencia, ¿no? Y empiezan a interrogarlo. Empiezan a hacerle preguntas. Y le hacen varios bloques de preguntas, pero quiero llamar vuestra atención a la pregunta del versículo 8. Le dicen, decláranos, Jonás, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Ellos han sido arrastrados a esta tormenta, de la cual ellos no eran culpables. Sus vidas estaban en peligro a causa de la desobediencia de otro. La causa de la tormenta era el pecado de Jonás, y ellos estaban siendo arrastrados por la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia de otro. Y esto es lo que quiero decirte en esta tarde. Prestad atención.
Las consecuencias de tu pecado arrastran a la gente de tu alrededor. No solo repercuten en ti, repercuten en la gente que amas, repercuten en tu familia, repercuten en tus amigos, en tus hijos, en tu iglesia. Las consecuencias del pecado tuyo no solo te repercuten a ti. Toda la gente que nos rodea es manchada y arrastrada por nuestra desobediencia. Cuando Dios ha venido a tu vida y te ha hablado y te ha advertido de qué caminos debes seguir y no lo has hecho, arrastras a la gente que amas. ¿Qué pecado está salpicando a la gente de tu alrededor? Piénsalo por un momento. ¿Hay algo que no estás obedeciendo, que está repercutiendo en la gente de tu casa, en tus padres, en tus hijos, en tu trabajo? No lo sé. Y cuánto más en nuestra congregación, iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. Tu iglesia sufre las consecuencias de tu pecado. Mi iglesia sufre las consecuencias de mi pecado. Por esto es que hemos de estar velando los unos por los otros. No solo por ti mismo, sino por los otros. Porque lo que ellos hacen, lo que los otros hacen, repercute en mí y en los que están a mi alrededor. Esto es serio, es verdadero. Miradlo aquí. Tu pecado repercute en la vida espiritual, en el crecimiento espiritual de la gente con la que te congregas. Nos afecta directamente. Por eso es que el Espíritu Santo se toma tan en serio la disciplina en la iglesia. Por eso es que es tan importante para Él. Y hace mucho énfasis en que se haga. Una iglesia que ha abandonado la disciplina, que permite el pecado de sus miembros, es una iglesia que ha abandonado al espíritu de la palabra y de la sana doctrina, aunque desde el púlpito se predique lo contrario. Por tanto, velemos, iglesia, los unos por los otros, aquí, entre nosotros, cuidémonos. Permite que alguien venga y te pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Por qué hace tanto tiempo no vienes? No te ofendas, no saques a esa persona de tu círculo. Es enviada por Dios para rescatarte. Ahora el versículo 10. Le preguntan, están en el interrogatorio con Jonás, y le preguntan la causa por la que ellos están pasando ese mal rato. Y cuando Jonás les responde, ellos se asustan todavía más. Sus sospechas son confirmadas al saber la causa de la tormenta. Entonces le preguntan, bueno, ¿y ahora qué haremos contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar se aquiete? Jonás les dice que lo echen al mar. ¿Pero qué hacen ellos? Miradlo en el versículo 13. ¿Qué hacen? ¿Lo echan? De primer momento no. ¿Lo veis? No lo echan. Ya conocen la causa, saben cómo deben de proceder, pero no lo hacen. Quieren resolver el problema a su manera, por sus medios. Ya no se trata de un problema de ignorancia como lo era antes. Ahora conocen. El problema se ha trasladado a otro lugar. Ya no es ignorancia, es falta de confianza. Temen hacer lo incorrecto. Temen que las consecuencias de lo que hagan repercutan en un mal peor para ellos. ¿Lo veis más adelante en su oración? Dicen que no venga la sangre, que no se derrame sangre inocente por nosotros. Vaya que nos venga algo peor. Y temen seguir los procedimientos que Jonás mismo les ha dicho, de boca de Dios, por supuesto. Y esto también me habla de algo. No intentemos solucionar los problemas a nuestra manera.
No traigamos los métodos de los hombres y del humanismo para solventar las cosas como Dios ya ha dicho que se deben de solventar. Si Dios ha dicho que se pase algo por alto, se pasa por alto, aunque no nos guste. Pero si Dios ha dicho que se corte, que se saque fuera, que se eche fuera a Jonás, se debe de hacer así. Aunque parezca algo peligroso y absurdo. Dios lo ha dicho. A la manera de Dios. Es como ocurren las bendiciones. No temas obedecer como Dios ha dicho que se haga, por creer que algo peor puede ocurrir. No es un problema de ignorancia. No es un problema de ignorancia y desconocimiento. Es un problema de confianza. ¿Tu problema es un problema de ignorancia o de confianza? Te hago esa pregunta. ¿Sabes lo que tienes que hacer y lo que es lo correcto y no lo haces? ¿O realmente es que no lo sabes? Hazte esa pregunta. ¿Es un problema de desconocimiento o de confianza? Es Dios quien establece el método que hay que realizar y por el que debemos de proceder, no tú. Y aunque hayan buenas intenciones de tu parte, como lo habían en estas personas, ellos no querían matar a Jonás. Pensad por un momento, tuvo que haber sido dificilísimo. Estás en una tormenta, el barco se mueve para todos los lados, el viento sopla fuertísimo y tienes que enviar a una persona a caminar por la tabla y que salga fuera. No era sencilla la decisión. Era muy difícil y aparentemente iba a repercutir en algo peor, pero no fue así. No fue así. No temas de hacerlo así. Como el Señor dice, la tormenta no se aquietará hasta que no lo hagas a su manera. Ahora, mira por último estos hombres en el versículo 14. Después de luchar con sus fuerzas y tratar de llegar a la orilla, ¿qué pasa? No pueden. No pueden porque dice que el mar se embravecía mucho más. Pero luego, después de eso, ellos terminan clamando al Dios que antes no conocían, porque alguien les había testificado de él, y ese es Jonás. ¿Lo veis? Mira, el trayecto pasa de ignorancia y desconocimiento a conocimiento y por último a confianza. Clamaron al Dios verdadero y entendieron lo que tenían que hacer y lo hicieron. Hablan con Dios antes de proceder para buscar la confirmación y entonces una vez la tienen, proceden a hacerlo. Y es precisamente eso, hacerlo a la manera de Dios, lo que trae la salvación a sus vidas, pero no solo a sus vidas, trae la salvación al que fue enviado fuera. ¿Lo veis? Fue hacerlo a la manera del Señor. Es a la manera de Él. Ahora, esta es la perspectiva de los marineros, ¿vale? Hemos visto la historia que vivieron ellos. Vamos a nuestro segundo personaje. De nuevo, retrocede la película. Vamos a ver qué vivió Jonás. De nuevo en el versículo 5. La escena, de nuevo, abre en plena tormenta, pero hay algo distinto. ¿Este hombre cómo está? ¿Asustado? No, ¿verdad? Está profundo. Está dormido. Vaya sueño más duro el de Jonás. Me encantaría tener ese sueño, sobre todo cuando tienes un nene pequeño que se levanta todas las noches. ¡Qué sueño más fuerte! No se despierta. Y este es el típico caso, amados. Este es el típico caso de una persona que pretende escaparse del llamado de Dios y piensa que las consecuencias no le van a tocar. Él está tranquilo, tiene una paz falsa, de papel, que se le va a caer en un segundo. Y cree que no va a pasar nada. Y que salir de la influencia de Dios que estaba en su pueblo lo desinhibe y puede vivir la vida como uno del montón. ¿Has pensado eso alguna vez? Como no pasa nada, me relajo. Y estaba él relajado. Pero siempre Dios va a enviar a alguien que te despierta. Levántate, dormilón. Ponte a orar. Que perecemos.
Ahora, qué susto se debió haber llevado Jonás. No sé tú, pero yo me pongo en su lugar, ¿no? Estás dormido ahí placenteramente, soñando con llegar a Tarsis. Se ha quitado todo, nunca veré a las ninivitas. Genial. Y me levanto y la que está cayendo. Y sale ahí medio dormido con los pelos despelucados. ¿Qué está pasando? Y ve todo lo que está pasando en ese barco. Y unos hombres echando suertes. Ven para acá. Vamos a ver por quién es que está pasando todo eso. No sé tú, pero yo me hubiera pegado un susto. Se me hubiera puesto el corazón a 1000. Porque empiezo a atar cabos. Uy. Y el interrogatorio comienza. Mientras las olas continúan golpeando el barco. Ahora quiero que contrastéis por un momento las preguntas que le hacen, el orden en que se las hacen y el orden en el que las responde. Creo que ahí hay algo. Ellos le preguntan la causa primero. ¿Él cómo responde? Soy hebreo. Manifiesta con su boca lo que su corazón más ama y el motivo por el cual está en desobediencia. ¿Lo veis? Es su nacionalidad. Lo que le ha impedido, no su nacionalidad, su amor desmedido por su nacionalidad. Lo que le ha impedido hacer la voluntad de Dios. Porque no quería que el pueblo ninivita se salvase. La salvación solo es para nosotros. Yo no predicaré a esa gente. Y lo manifiesta con una pregunta que le hacen. ¿Quieres saber qué es lo que más ama una persona? Escucha de qué habla. Hazle preguntas. Su boca manifestará lo que su corazón más añora. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿De qué es lo que más hablas tú? ¿Qué es lo que te mueve a hablar? ¿Qué es ese tema que cuando viene alguien y te lo toca, te tiene ganado? Nuestra boca habla de lo que nuestro corazón ama. Ahora, después de que se identifica, él también dice que teme al Dios verdadero y ahí es cuando testifica a ellos. Les presenta a su Dios y les dice que él teme al Dios que ha causado esa tormenta, porque él dice, es el creador del mar. La tormenta que estaban viviendo estaba pasando en el mar. Les testifica, les habla de quién es Dios. Y gracias a ese testimonio, esas personas después pueden conocer a Dios, arrepentirse y ser salvados. Debido a la tormenta en la que estaban, esas personas tienen la posibilidad de conocer al Dios que no conocían antes. Todo porque alguien les habla de Él. Y pienso en nuestro testimonio que damos a las personas en medio de las consecuencias difíciles de la vida. Yo pienso que muchas veces Dios permite esos momentos para que tú puedas testificar y se convierte en una puerta de oro para dar a conocer al Salvador, al único que puede resolver todos los problemas y el problema más grande, que es el pecado de las personas. No solo en medio de nuestra tormenta y cómo reaccionamos y cómo nos ven reaccionando. Piensa por un momento. La gente está acostumbrada a reaccionar de ciertas maneras, pero cuando se encuentran con una persona que a pesar de estar pasando por un momento terrible, no es conmovido y su fe parece que está en auge. Eso no tiene explicación natural. Y es impactante y poderoso. Usa los medios que Dios te ha dado para testificar de Él. Quizás sea un problema en la otra persona que te permite abrir una puerta de oro valiosa para hablar de tu Salvador. Los días más oscuros son el lugar donde su luz puede brillar mucho mejor. Recuérdalo. Ahora le vuelven a preguntar. Él ya ha respondido y le vuelven a preguntar. Bueno, ¿qué debemos hacer contigo? Y aquí vemos una faceta diferente de Jonás. Algo que no habíamos visto hasta ahora. Versículo 12.
Él dice, tomadme y echadme al mar, porque yo sé que por mi causa os ha venido esta gran tempestad a vosotros. Jonás es sincero, reconoce su pecado y cómo los había arrastrado a ellos a las consecuencias. Jonás estuvo dispuesto a sacrificarse para salvar a otros. ¿Lo veis? ¿Qué me dices de ti? ¿Hubieras hecho tú lo mismo? ¿Estarías dispuesto a renunciar, a abandonar algo que para ti es precioso y preciado por amor a otros? ¿Por amor a tu esposa? ¿Por amor a tus hijos? ¿A tu madre? No lo sé. ¿Estarías dispuesto, por amor a alguien, a abandonar un sueño, algo que te nutre? Te pregunto, ¿tienes amor sacrificial? ¿Conoces ese amor que se entrega y que se da por otros? Jonás lo practicó aquí. ¿A qué tienes que renunciar? Por el bien de los que amas. ¿Qué es lo que podría hacerte decir? Yo sé que por esto, yo sé que por mi causa ha venido esto a vosotros, ha venido esto aquí y tengo que cortarlo por amor a los demás. Jonás estuvo dispuesto a sacrificarse por amor a otros. ¿Qué me dices de ti? Dale pausa de nuevo a la película. Y quiero que la veas en función y en la perspectiva de nuestro tercer personaje. ¿Adivináis cuál es? Es el director. El director de todo. El director de la escena. El director de la película. ¿Quién es este? Pues déjame presentártelo. Él es el que abre el telón de la historia y lo cierra. Él hace que se cumpla todo el guión, tal como él lo ha escrito. Ni una coma ni una tilde se pasa, sin que todo se cumpla. Él es quien trae la palabra a Jonás para que se levante, en el versículo 1. Él es quien da el mensaje que tiene que dar. Él es el que levanta una tormenta tan grande como para destrozar una nave. Él es el que controla la suerte para hacer que caiga Jonás. Él es el que hace que el mar se embravezca mucho más, para no dejar llegar a tierra a los marineros, en el versículo 13. Él es quien aquieta el mar de su furor cuando Jonás es echado al agua. Pero sobre todo, quiero que observéis algo. Él es el que termina derramando gracia y salvación a todos los personajes de esta historia. Perdona al pueblo de Nínive de sus pecados, salva a los marineros de una muerte segura y envía un gran pez para salvar a Jonás. Este es el director, este es el Dios que te presento, el Dios de la salvación, el Dios que hace todas las cosas para producir el mayor bien posible en tu vida. Todo el tiempo estuvo allí, orquestando todo para sus fines. Permitió que Jonás huyera para que esos hombres del barco pudieran escuchar de él y clamar por misericordia. La salvación es del Señor. Dejó que arrojaran al mar a Jonás para que Jonás concluyera que la salvación es del Señor. Anunció la advertencia al pueblo ninivita para que terminaran diciendo que la salvación es del Señor. Y lo hace asimismo en tu vida y permite lo que está ocurriendo en este momento para que tú concluyas de la misma manera. La salvación es del Señor. Todo lo hace con el propósito de llevarse la gloria y beneficiar a sus hijos en medio. Todo es de esta manera. Él es el que llama, Él es el que predestina, Él es el que justifica, Él es el que prepara todas las buenas obras. Él es el vencedor, Él es el que salva, Él prepara el pez, lo hace todo. Todas las cosas pertenecen a Él. Nada se escapa de su consejo y su corazón derrama gracia y bendición sobre todos. ¡Wow! Este es nuestro gran Dios, este es nuestro gran Salvador. Y si estás hoy aquí, es también por Él. Él es el director de esta historia y Él es el director de tu historia también.
Los momentos que enfrentas en la vida y que parece que no funcionan como tú quisieras, no son indicativos de que Dios te ha abandonado, de que Dios ha perdido el control, de que Dios no es fiel, de que Dios no te ama. No, no lo son. Esos momentos son enviados por Él, porque son parte de su plan con tu vida, para derramar bendición en tu vida, hacerte más parecido a Jesús y salvarte. Todo es para Él. Y a Él sea la gloria, amados. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al que te invito y que vengas y le adores. Un Dios en el que puedes confiar. No se escapa nada de su mano. Y todo lo hace con un propósito bueno. ¿Lo veis aquí en la historia? Pero hay un cuarto personaje. Un cuarto personaje. Y este está un poco escondido. Un personaje que no se nombra, pero que vive en cada relato de la historia. Uno que está escondido detrás de bambalinas, pero que lo puedes ver porque su luz alumbra toda la página. ¿Ya sabéis quién es? Ese es Jesús. Está aquí, en casi todos los versos. Miradlo. En el versículo 3, Jonás no quería levantarse para ir a Nínive, pero Jesús se levantó del Getsemaní para llevar la cruz. No huyó de su responsabilidad, no huyó de lo que tenía que hacer por amor a ti y a mí. Y en el versículo 5, Jonás dormido, despertado. ¿Acaso no recuerdas a vuestro maestro durmiendo en medio de una tormenta, siendo despertado por vuestros discípulos, por sus discípulos? Maestro, despiértate, despiértate que perecemos. Y en el versículo 14, estos hombres no querían derramar sangre inocente, pero una sangre inocente fue derramada hace 2000 años. Es la sangre de Jesús. Aquí está también la sangre que fue derramada por tus pecados, por los que cometes hoy y por los que cometerás más adelante. Aquí está también. Y en el versículo 15, aquietando la tormenta con su voz. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Jonás dio su vida, o aparentemente la estaba dando, para salvar a esta gente. Jesús es el que dio su vida para salvarte a ti de la gran tormenta que vas a enfrentar un día. La ira de Dios reposa sobre tu cabeza. Si es que aún tú no te has arrepentido de corazón y has creído en Jesús como tu Salvador. Y Él da su vida como Jonás la dio. Y ahí lo ves, para aquietar la tormenta. Y en el versículo 16, los marineros sacrificando al Dios vivo. Y Él, Jesús, es el sacrificio ofrecido, verdadero, dado una sola vez para todos, para quitar el pecado de los muchos. Y en el verso 17, Jonás dentro del pez 3 días y 3 noches. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, asimismo, ¿quién? El Hijo del Hombre estará en el vientre, ¿verdad? En el corazón de la tierra. Y se levantará el 3er día para proclamar victoria. Victoria sobre la muerte, por cuanto la muerte no podía sostenerle y sujetarle. Él gana la salvación por ti. La salvación es posible gracias a Él y debido a Él. Es suficiente lo que Él hizo para salvarte hoy. Si no le conoces, hoy puedes conocerle. Este es Jesús, de quien te hablo y de quien te testifico. Estos hombres estaban en ignorancia, pasaron a conocimiento y luego pusieron su confianza. ¿En qué punto estás tú hoy? Ya no puedes decir que eres ignorante porque has escuchado hoy mismo el testimonio de cómo puedes venir a Él. Así que solo queda una opción: confiar. Confía que Él es suficiente, que tiene los brazos abiertos para que vengas hoy. Si vienes en arrepentimiento y fe,
serás salvado. Estos hombres terminan la historia, todos siendo salvados, porque pusieron su confianza en el lugar correcto. Podría decirse lo mismo de ti hoy. Has puesto tu confianza ya en el único y suficiente Salvador, Jesús. ¿Podría terminar la historia de tu vida igual como ellos? ¿Te verás con ellos en el cielo? Déjame preguntarte, esto es serio, es importante que respondas allí donde estás. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces a Jesucristo? Sin Él no hay salvación, no hay posible salvación para tu vida. No intentes por tus medios salvarte, es imposible. No hagas como estos hombres, no continúes remando. Haz lo que Dios te dice que hagas, a su manera. ¿Cuál es su manera? Que Él envía a su Hijo a morir por tus pecados. Y que si vienes con fe, poniendo su confianza en Él, entonces tú también terminarás salvado. Déjame concluir haciéndote unas preguntas. Medita en ellas, guárdalas en tu corazón y responde. ¿Continuarás perjudicando a los demás a causa de tu desobediencia? ¿Seguirás intentando resolver las cosas a tu manera o a la manera de Dios? ¿Cómo testificarás de lo que Jesús ha hecho en tu vida en medio de las tormentas a otros? ¿A qué tienes que renunciar por el bien de los demás, por el bien de los que amas? ¿Conoces a Jesús? ¿Le has entregado tu vida? Hoy puedes levantarte de ese banco donde estás con la seguridad de que estarás a salvo, como termina esta historia con estos personajes. Tú también puedes hacerlo. Que el Espíritu del Señor te mueva a responder hoy. Y a mí también. Amén. Señor, queremos darte gracias por lo que haces, por tu paciencia, porque estás al control, Señor. Porque aunque yo no lo entienda, un día tal vez lo entenderé, pero tú quieres que confíe en ti, Señor, y que me levante en medio de mi tormenta, confiando en que tú estás al control. Y que no tengo por qué saber las cosas y cómo terminarán. Solo me pides que confíe en ti. Y esta historia demuestra que tus propósitos siempre son buenos, aunque no lo parezcan, Señor. Ayúdanos a tener esa confianza y a depositarla en ti, en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.